Bueno, retomamos la señal, lamentablemente una pequeña falla técnica, todavía el internet no es de lo mejor a nivel de nuestro país, pedimos disculpas. Bueno, estábamos enfilados, ¿no? Pero vamos a retomar y luego vamos a añadir cualquier espacio más para estar con ustedes, queridos amigos que nos acompañan a través de Radio Noticias Cuenca. La lectura es bastante interesante lo que dice el sociólogo Marcos Alamea con respecto a esta materia, Clever, ¿no? Porque, a ver, el primer perdedor son las encuestas truchas. Claro, oiga, qué cantidad, ¿no? Yo estaba revisando, segundo, de las que nos llegan. No nos hemos dado tiempo para mostrarles, porque es simpático mostrar qué es lo que decían las encuestadoras, algunas supuestamente muy serias, ¿no? Y que en definitiva trataron de inducir a la población, cada uno con su encuesta, de que esa iba a ser la ganadora. Y repito una vez más, una encuesta es una herramienta técnica que no sirve para ganar votos, vayamos entendiendo, sirve para ver, en el caso de la política, dónde un político está bien y dónde está mal, para que en base a esa información pueda impulsar su campaña para mejorar justamente su imagen y ganar más votos. Yo lo que veo el papel de Blasco Peñarrera fue el circo de todo el Ecuador. ¡Qué barbaridad! Le dieron una hora. Así es. En los canales de televisión. Le dieron una hora para posicionar quizás en algunos de los cantones ya la ganancia de ciertos preferidos de periodistas y comunicólogos. Claro, ahí está al otro lado Marcos Alamea. Ya, sigamos sociólogo, usted me escucha. Clever, adelante. Bueno, Marco, saludos, un cordial saludo, Marco. Yo quería preguntarle al sociólogo Marcos Alamea las características que ha tenido esta campaña electoral, en donde lo que menos hemos visto en relación a épocas pasadas, donde el debate, el análisis profundo, el mismo trabajo del periodismo se concentraba en tratar de que el candidato hable y se buscaba que sea profundidad sobre lo que va a ser para su zona, para su jurisdicción. Este fenómeno yo quisiera que analice Marco, porque se ha dado a todo el país, en todo nivel, en donde el TikTok, las redes sociales, buscaron ser las protagonistas de un proceso electoral y digamos que se ha dejado de alguna manera el debate, el análisis en los medios de comunicación tradicional. Quiero escuchar su comentario sobre ese tema, Marco. Gracias, Clever. ¿Sí se me escucha bien? Sí, perfecto. Adelante, siga bien. Ya. Bueno, hay que contextualizar esto en el sentido de que vivimos un proceso creciente de crónica despolitización y desconfianza de la gente en la política y los políticos. Y esto sobre todo aunado o unido al comportamiento social de las nuevas generaciones que están más preocupadas por estar siempre chateando en el celular y muy poco por las cosas que pasan en el país. Entonces tenemos un público amplio del país totalmente despolitizado, apartado del interés de la política y los políticos, y consecuentemente con poca virtud o con poco apego o inclinación a leer las propuestas, los programas, a debatir en serio los programas de gobierno de los candidatos, ya sea a nivel nacional o a nivel local. Entonces los políticos, al captar eso, dicen la única forma de llegar al electorado es a través de motivar o de mover su parte, digamos, emocional. Y la campaña básicamente tiene fuerza en la parte emocional, buscando no el voto de opinión, el voto reflexivo, el voto crítico, que se haría precisamente con el tipo de análisis que Clever señala, discutiendo los programas, las propuestas y fijándose en la argumentación programática que hace cada candidato, sino básicamente el político a lo que apela es a cómo mover, ¿no es cierto?, la simpatía del elector a mi favor. Y para eso, pues, utiliza cualquier evento, cualquier escenificación, cualquier presentación, cualquier payasada, en algunos casos, en redes sociales y particularmente en el TikTok, para hacerse el más simpático, el más gracioso, y consecuentemente, pues, con eso conseguir ese voto emocional. Y además de esto, lo que se busca es conseguir el voto a través de lo que se llama el voto clientelar. En esencia, el voto que se busca es un voto emocional y un voto clientelar. Y cuando hablo de clientelar, estamos hablando de un intercambio de gratificaciones. El político trata de convencer al elector a través de la entrega de cosas o la oferta o la promesa de entregar ciertas cosas. Por eso mismo no me sorprende, por ejemplo, el triunfo, aunque sea
en condiciones absolutamente de bajísima legitimidad, con un 18%. Y había dicho hace un rato, pues Palacios ganó con 28% bajo también hace 4 años, pero ahora Zamora gana con 10 puntos menos, del 18%. Es decir, estamos, y quien quiera que hubiera sido el que ganaba la alcaldía, no ganaba más del 18%. Es decir, estamos no en la representación de la mayoría. Aquí hay una aberración o una deformación de lo que significa la democracia. La democracia es el gobierno de la mayoría. Pero en este caso vamos a tener en ciertas ciudades como Cuenca un gobierno de la minoría o un gobierno de la primera minoría o de la minoría más votada, no un gobierno de la mayoría. Porque aquí, cuando hablamos de 18, estamos diciendo que más del 80% de cuencanos no estuvieron de acuerdo y no votaron o están en contra de quien fue finalmente ungido. Una autoridad legalmente electa, pero sin legitimidad democrática, sin representatividad democrática. Y una de las causas del triunfo, en este caso del virtual alcalde, tiene que ver precisamente con el tema del clientelismo, con el tema de enganchar a su favor la votación ofreciendo cosas que son bastante complicadas de cumplir, o que si las cumple van a tener efectos. Por ejemplo, una de las ofertas de Estrella tuvo que ver con ya no solamente anular el cuestionado contrato de los radares, sino para conseguir una adhesión electoral más fuerte y consolidada. La promesa fue eliminar los radares, es decir, que ya no va a haber control de la velocidad, porque se van a quitar los radares, lo cual a mí en lo personal, como sociólogo, me preocupa, porque eso va a generar un comportamiento social con un nivel de accidentalidad preocupante. ¿Con qué se va a reemplazar los radares? Ha dicho el virtual candidato electo de alcalde que eso se va a reemplazar con la educación vial. Cuando uno estudia el comportamiento social puede decir, pues ustedes sin ser sociólogos pueden saber que el comportamiento social del cuencano no es precisamente cumplir la norma de límite de velocidad por simple voluntad. Imaginemos, ya pasado mañana, todos los cuencanos educatitos cumpliendo, ¿no es cierto?, los límites de velocidad, autorresponsables, autodisciplinados. Entonces, eso es realmente una medida, digamos, para mi perspectiva, poco responsable, que además lo que ha tratado es incentivar y premiar a aquellos más preocupados por el tema de las multas, los infractores. Entonces, ganar una elección estimulando a los infractores, incentivando la infracción, entonces no me parece muy adecuado, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de la responsabilidad política. El otro oferta estrella tuvo que ver con la construcción de retenes para impedir supuestamente que presos de otras plazas puedan llegar a la cárcel de Turi. ¿Qué pasa si un juez, porque los jueces ordenan traslados, ¿no?, de una prisión a otra, si un juez ordena un traslado, no puede ninguna autoridad, ni el propio presidente de la República, desconocer el dictamen de una autoridad competente, el dictamen legítimo de autoridad competente, porque eso es caer dentro, digamos, de una causal penal. Entonces es una situación bastante complicada aquello de que una alcaldía puede impedir, ¿no es cierto?, puede asumir la administración de quién entra y quién sale de una cárcel. Otra cosa es que se pueda negociar con el gobierno central que está a cargo del SNAI y pedir y exigir de otra manera que la cárcel se vuelva regional. Pero no es un asunto de poner retenes, que el municipio asuma una suerte de competencia que no tiene. El otra oferta de la que me acuerdo tiene que ver con entregar $1 millón del municipio y microcréditos a jóvenes emprendedores con 2 años de gracia. Entonces habrá que ver si ese es el rol de la municipalidad, si la municipalidad puede actuar como entidad financiera. Otra oferta es la construcción de mercados en algunas parroquias rurales, nuevos hospitales, ¿no? Como el que tiene del niño y la mujer aquí en Cuenca, en los construir en algunas parroquias. Para, digamos, acordarme de algunas ofertas, porque es importante que se haga, así como se hizo un seguimiento al alcalde Palacios del incumplimiento de sus ofertas, también se haga un seguimiento al nuevo alcalde del cumplimiento o no cumplimiento de estas ofertas. Marco, Entonces, ¿cuál es el escenario, tomando en consideración los resultados de la votación, que yo diría deben ser en la historia de las elecciones las más paupérrimas, las más bajas? Recordemos que varias de las alcaldías, Marcelo Cabrera en su momento, Pau Granda, superaron el 40% de la votación, es decir, tenían un buen respaldo de la ciudadanía.
¿Cuál es el escenario o cuál tiene que ser el papel de un alcalde, tomando en consideración, usted ya analizó varias de las propuestas, pero cuál tiene que ser el escenario para que la gente se convenza de que, evidentemente, la autoridad va con otras intenciones? ¿Cuál tiene que ser ese papel, la designación de sus acompañantes en el equipo de trabajo, para que una ciudad que está complicada como es la ciudad de Cuenca, que tiene varios problemas, igual la provincia de la Azuay, puedan a futuro mejorar ese respaldo ciudadano? Bueno, es histórico es la palabra que usted utilizó y estoy totalmente de acuerdo. En términos de que nunca hemos tenido, pues, ya 28% de Palacios fue bajísimo, fue histórico, rompió récords, 18%, mucho más aún. Veamos, por ejemplo, cómo el alcalde de Guayaquil, que le derrota a Viteri, obtiene el 40%. Y como usted señala bien, Clever, pues los históricos en Cuenca siempre han sido entre más del 40, 50%. Entonces, este nivel de legitimidad absolutamente debilitada, pobre, porque eso significa de que prácticamente más del 80% de la población electoral no está de acuerdo con el nuevo alcalde. Eso significa entonces un compromiso interesante eh, para el nuevo alcalde, sobre todo poner, digamos, en uso una inteligencia política especial para tratar primero de concertar al interior del propio Consejo Cantonal con los concejales que van a ser de mayoría, digamos, eh, no opositora, pongámoslo en este momento, este rato, pero de una mayoría que no tiene una relación con el partido que ha ganado la alcaldía, que entiendo pone 3 concejales. Estamos hablando de que 12 de los 15 concejales pues no están en la línea del alcalde electo. Entonces va a tener que tener una actitud de tender puentes, una actitud de diálogo permanente precisamente con el Consejo Cantonal. Y puertas afuera de la municipalidad, un diálogo fluido, permanente, una negociación, un acuerdo también con otros sectores de la sociedad Muy bien. cuencana, con Sociólogo. sectores... Sí. Sociólogo, justamente en esa materia, cuando usted habla consenso, ¿significa reparto? ¿Deben de repartir, por ejemplo, la administración para generar consensos? Porque si no cede, pues el alcalde la tiene complicada al interior del municipio. Bueno, no estoy hablando de un gobierno de coalición, porque además los funcionarios de libre remoción tienen que ser escogidos por el alcalde, esa es su facultad. Estoy hablando más bien de quizás procesar demandas de otros sectores del Consejo y sobre esas demandas, pues respecto a temas de la ciudad, tratar de llegar a acuerdos, a eso me refería, Muy ¿no? bien. Y al interior, por ejemplo, ¿cómo se puede generar este ambiente más armónico para que el Consejo Cantonal no sea troncado? Si no tiene mayoría el alcalde, pues, efectivamente, pues se le viene a complicar a tratar temas legislativos. Bueno, yo creo que una de las cosas que tiene que hacer el actual alcalde, porque algunos sectores han hablado de que a veces en sus expresiones hay ha habido un aire de prepotencia, de arrogancia, de intolerancia. Entonces tiene que, digamos, renunciar a esas particularidades a lo mejor de su propia personalidad, porque caso contrario, pues se puede generar conflictos, polarizaciones. Entonces tiene que actuar democráticamente con todos los sectores, respetando los criterios diferentes, porque tiene más del 80% que no votó por él. Entonces tiene que cambiar, digamos, de actitud. Ya no es un político en campaña, es una autoridad. Entonces bien haría precisamente en esforzarse por tener una conducta mucho más democrática, de mucha más apertura, tolerancia y respeto Muy bien. a la divergencia. Sociólogo, ¿cómo debe de entender el actual alcalde Cristian Zamora el tema de los blancos, que está por 15.578, los nulos 41.678, el ausentismo 94.689? Sabiendo que de hecho, la ganancia que lo lleva Zamora a la alcaldía es de 51.602 votos. ¿Qué quiere decir el 18%, cuando Pedro Palacios ganó con el 28%? Estamos hablando de 10 puntos menos. Pero ¿cómo debe de leerlos, de hecho, Cristian Zamora a los blancos, nulos y al ausentismo?
Bueno, son un voto de rechazo, un voto de desconfianza, en general a la clase política, ¿no? Y a los candidatos que estuvieron presentándose para la ley electoral. No es un rechazo a un candidato en particular, sino al conjunto de candidatos que intervinieron en la ley electoral. Y obviamente como parte de ese conjunto de candidatos está también el alcalde que ha llegado a ganar la elección. Es la gente decepcionada que no considera que la política va a resolver sus problemas y que los políticos tampoco tienen algo que ofrecer para Muy bien. resolver esos Entonces, problemas. los ciudadanos están decepcionados. Al igual de la alcaldía, también se lo puede traducir en la prefectura, porque el voto de ausentismo, a ver, el ausentismo, de hecho, en la prefectura es de 135.778 personas. Si estamos hablando de los sufragantes que acudieron en la provincia de la Azuay, era 461.726. De ellos, si sumamos blancos, nulos y ausentismo, llegan a 242.686. También ese rechazo a la clase política que apuntó a ser prefecto de la Azuay. Bueno, sin duda hay un rechazo generalizado a la clase política. Yo me había permitido horas antes, en algunas intervenciones, decir que el voto nulo y blanco va a romper los récords ahora en este proceso electoral. Además, como señalaba hace un momento, porque fue un proceso enrevesado, confuso para la mayoría de la población, con tantas papeletas, con tantas dignidades, con una consulta encima. Mucha gente permitió simplemente tachar la papeleta o poner la papeleta en blanco. Entonces, por eso es que se da esta situación sui generis, de un incremento inusitado de la votación en blanco y nulo. Eh, Necesita la política relegitimarse, necesita la política generar en la ciudadanía poco a poco, en un proceso de largo aliento, otra vez confianza, ¿no es cierto?, de que efectivamente los políticos y las políticas pueden tener una acción y una actividad de servicio. Pero Sociólogo. este es un proceso. Muy bien, sociólogo, inician deslegitimados entonces Zamora y Lloret. No diría deslegitimado, sino como una bajísima legitimidad. No, bajísima Una legitimidad. legitimidad de la minoría. Por eso decía hace un momento, parece que no se me escuchó por el problema que tuvimos técnico. Yo lo que decía es que en realidad son autoridades legalmente electas, pero sin legitimidad democrática, porque si la democracia es el gobierno de la mayoría, en este caso en Cuenca, en Azuay, en muchas partes del Ecuador, tenemos autoridades elegidas no por la mayoría, no representan a la mayoría, que es lo democrático, representan a la minoría más votada o a la primera minoría. Entonces es gravísimo, porque eso genera entonces una democracia sin legitimidad, una democracia basada en la legalidad, pero no en la legitimidad, que es el elemento fundamental de la Muy democracia. bien. Y eso va a tener consecuencias para los procesos de gobernabilidad. Perfecto, nos queda claro. Sociólogo, también hay jubilados en la política. Lo que pasa en Guayas también se traduce en Quito y también en la ciudad de Cuenca, en la provincia de la Azuay. Hay que jubilarlos en la política, aquellas personas que han estado permanentemente saliendo en la papeleta, por ejemplo, su lectura sobre el tema de las candidaturas de Marcelo Cabrera Palacios y Paul Carrasco Carpio. ¿Ya están jubilados en la política con estos resultados de las elecciones seccionales o todavía no, se puede decir? Yo creo que en el caso de Pablo Carrasco me parece que es mucho más evidente la situación de que no va a tener ya posibilidades en el futuro, pues, de presentar una candidatura que tenga la opción de ganar. Recordemos que hace 4 años quedó exactamente en el mismo lugar que ha quedado ahora. Ahora quedó en cuarto lugar, si no estoy mal, ¿cierto? Así es, Después correcto. exacto, cuarto lugar, después incluso de Adrián Castro. Hace 4 años también quedó en cuarto lugar, después de Pedro Palacios, que sacó el 28, Jefferson Pérez el 24, 20% sacó Cabrera y 15% me parece Paul Carrasco. Y entiendo que ahora está repitiendo casi esa misma votación. Fue candidato a la presidencia, obtuvo menos del 1%, quedó en último lugar. Entonces, ya no es posible que pueda reciclarse en el mundo de la política, ¿no? En su actividad personal. Creo que definitivamente pues ya los resultados electorales le dan una jubilación política a Paul Carrasco. En el caso de Marcelo Cabrera también diría igual, si bien él no queda en tercero o cuarto lugar, prácticamente pierde por décimas,
Sin embargo, me parece que tal como están las cosas, pues y a su edad, definitivamente Marcelo Cabrera no volverá a ser candidato. Eh, Creo que finalmente él aceptó ser candidato a prefecto con todos los cuestionamientos que habían, incluso por su gestión magra como ministro de Obras Públicas, por tratar de que su propio movimiento Igualdad no desaparezca, y eso era lógico, porque si Marcelo Cabrera no era candidato, simplemente Igualdad desaparecía del mapa político electoral. Pero creo que lo que ahora se ha expresado en las urnas marca pues el principio del fin de la carrera política de ambos personajes que han gobernado el uno 14, 15 años, el otro por más de 20 años, la provincia y el cantón Cuenca. Marco, ya en la parte final, quería preguntarle qué criterio tienes sobre esta presencia y los resultados del correísmo, hablemos a nivel nacional. ¿Sorprendió los triunfos, por ejemplo, luego de 31 años de hegemonía del Partido Social Cristiano? Terminan ganando el señor Aquiles Álvarez y la señora Guiñaga. También el resultado de Pavel Muñoz, que gana la alcaldía de la capital con la señora Pavón, y así por el estilo en Manabí sigue mostrando una fortaleza. También no deja de ser interesante el triunfo de Juan Cristóbal Lloret. ¿Qué lectura le da justamente a esta presencia del correísmo que daba la impresión y que también en el tema de la consulta, que todavía apenas está un 10-12%, carambas, está ganando el no? Bueno, quizás el triunfador de este evento político electoral es sin duda el correísmo, la llamada Revolución Ciudadana, y por obvias razones. En la medida en que el gobierno de Lazo empieza a deslegitimarse en el marco de su gestión durante estos casi 2 años, al final uno dice, bueno, ¿quién capitaliza ese desgaste del gobierno de Lazo? La opción política más fuerte del país, pues, que nos guste o no, sigue siendo la revolución ciudadana. Mientras más se desgaste, mientras más desgobierno presente el llamado, entre comillas, gobierno de Lazo, pues eso le favorece al correísmo. Y mientras más se hable más del correísmo, mientras más se siga con la cantaleta que a culpes de Correa, Correa gobernó hace 6 años y dejó de ser presidente hace 6 años. Sin embargo, a veces en el simplismo, cuando uno quiere a veces analizar lo que pasa en el país, sigue hablando del tema de Correa y el correísmo, el propio gobierno que no quiere asumir sus responsabilidades. Vea usted cómo este gobierno ha sido tan inepto que solamente en temas de la criminalidad está dejando un país hasta este momento con 25.000 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cuando a finales del 2017 hubo 5 por cada 100.000 y en el 2021, al final del gobierno Moreno, hubo 14. Vea usted cómo 100.000 ecuatorianos emigraron del Ecuador en el 2022 porque no encuentran esperanza ni futuro acá en el Ecuador. Cómo los hospitales públicos siguen sin insumos, equipos, sin medicinas. Cómo la vialidad sigue destrozada en el país y particularmente en la SUAY y Cuenca es evidente. Cómo se deterioran los servicios públicos. Cómo no ha habido inversión pública. Ha sido casi nula la inversión pública. Entonces, todas estas cosas la gente ve y compara con lo que hubo antes. Entonces, el comportamiento de la gente no es sino un voto protesta en contra de Lazo, pero a favor de quién? ¿De quién asoma? Pues como la fuerza política más consistente, más fuerte frente precisamente al gobierno del presidente Lazo. Entonces, se vio favorecido en esta campaña electoral. No, no me sorprende a mí el triunfo a nivel nacional del correísmo, porque se ha fortalecido en los últimos tiempos por culpa del desgobierno precisamente de Correa y por la propaganda permanente que incluso algunos comunicadores que no son independientes, sino tienen una posición política, la siguen haciendo cuando hablan noche, tarde y mañana justamente del correísmo. Y por eso mismo es que expresión de este triunfo es algo inusitado que pasa en la provincia de Guayas, el triunfo de la alcaldía y el triunfo de la prefectura. Además que me parece que sintoniza un poco con la lógica electoral que pasó hace 2 años. Recordemos que Arauz ganó ampliamente en la provincia de Guayas en la primera vuelta, en la provincia de Guayas en la segunda vuelta, excepto Guayaquil, donde ganó Lazo. Pero en toda la región costa ganó el correísmo. Por eso mismo, los resultados en Manabí, en Los Ríos, en la provincia del Oro, en Esmeraldas, a favor de los candidatos correístas. Y en el caso de Pichincha sí es más sorprendente porque Pichincha fue siempre durante el gobierno de Correa o hasta antes de los últimos años una plaza fuerte del correísmo, pero en los últimos años más bien fue una provincia y una ciudad anticorreísta. Pero el correísmo está recomponiéndose en la capital y en la provincia de Pichincha. Y por eso mismo están ahí los resultados a favor de Paola Pavón, que es reelecta,
y de Pavel Muñoz, que triunfa holgadamente frente a su contendor de Yunda. Y en el caso de la provincia de la Suay, el triunfo de Lloret es la expresión de que también empieza a recomponerse y empieza otra vez a retomar fuerza el correísmo en la provincia de la Suay. Ahí está, Lloret lo tenemos como prefecto, ¿no? Desplazando a un político ducho de vieja data como es precisamente Marcelo Cabrera.